Ok, está grabando. Iniciamos con los ejercicios de la tarea 1. Déjenme, les comparto pantalla. Ok, de acuerdo. Esta es la tarea número 1 y ya deberían estar viéndola. Sí, ok. Cualquier problema de conexión o algo que no se me escuche bien, por favor, díganmelo. Ok, entonces vamos a comenzar con la tarea número 1. Este documento lo encuentran en Canvas. Entonces vamos a iniciar con el ejercicio número 1, que nos pide mostrar que estas señales que se encuentran en la figura 1 se pueden formar a partir de sumas de pulsos rectangulares y o pulsos triangulares. ¿Ok? Este es un ejercicio relativamente sencillo, era nada más que geométricamente se diera un poco de cuenta cómo podemos armar señales a partir de otras, y nada más a manera de recordatorio. em, un pulso este, rectangular suele estar parametrizado por una tau y en el tiempo t, y esto es una función o una señal que se ve más o menos así, ¿verdad? Es literalmente un rectángulo y lo importante de esto es que se encuentra de menos tau medios a tau medios, ¿de acuerdo? Tau lo que nos dice es el tamaño de la base y por lo general es de altura 1, ¿de acuerdo? Esa es la función pulso rectangular. ¿Esto por qué es importante? Porque entonces tau lo único que nos dice es el tamaño de la base. Entonces, por ejemplo, en este caso de aquí, en el inciso A, tenemos que vamos de menos 2 a 2, pero nuestra tau para poder construir eso no sería 2, porque entonces tendríamos un rectángulo de base 2, pero aquí lo que tenemos es un rectángulo de base 4, porque va de menos 2 a 2, ¿de acuerdo? Entonces, eso nada más una aclaración que quería que tuvieran, y la altura es 1 por defecto, entonces si queremos variar esa altura, lo que tenemos que hacer es multiplicar el escalón por una constante, ¿de acuerdo? Entonces, si aquí tenemos k, aquí sería de altura k, ¿de acuerdo? Ok. Lo mismo pasa con la señal triangular. La señal triangular, para ahorrarnos notación, vamos a ponerle un nombre, vamos a ponerle T de tau. Para no confundir, vamos a ponerle TR de triangular. ¿Mm? La señal triangular parametrizada con tau en, en el tiempo T. ¿Ok? Y esta en realidad la podemos construir a partir del pulso rectangular, que es 1 menos 2 por el valor absoluto de t por el pulso triangular parametrizado en la misma tau en t. ¿De acuerdo? Y de manera muy similar al pulso rectangular, el pulso triangular es, como su nombre lo indica, un triángulo de altura 1 y que de igual forma va de menos tau a tau. De menos tau medios a tau medios. ¿De acuerdo? Ese es el pulso triangular y igualmente, si nosotros tenemos K por TR de tau de T, entonces aquí la altura sería K. ¿De acuerdo? Y de esa manera nosotros tenemos completamente parametrizados un pulso rectangular y un pulso triangular. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Todo bien, Todo gracias. bien, ajá. De acuerdo. Ya con esta información, entonces resulta muy sencillo más o menos darnos cuenta cómo armar cada una de estas señales. Vamos a comenzar con esta. ¿De acuerdo? El inciso A. Para el inciso A en realidad es muy sencillo. Si se dan cuenta, lo que tenemos es, eh, si nosotros trazamos una línea punteada, vemos que como base tenemos nosotros un pulso rectangular que tiene una base que va de menos 2 a 2. Entonces es una base de tamaño 4. Y eso nos dice entonces que nuestra tau tiene que ser igual a 4.
y de altura 1. Entonces, esta función x de t, esta señal, va a ser igual a, primeramente, un pulso rectangular de base 4, entonces es con tau 4 de t, ¿de acuerdo? La altura es 1, entonces no tenemos que modificar eso. Ahora esto, para poderle agregar esta otra parte, aquí es otro pulso rectangular, ¿de acuerdo? Porque entonces aquí lo que tendríamos, aquí no lo dice, pero digamos que es 2 por similitud de estas alturas, llega hasta 2, pero eso no quiere decir que le vamos a sumar un pulso rectangular de altura 2, porque entonces le estaríamos sumando todo este rectángulo y esto se iría hasta altura 3, ¿de acuerdo? Porque estaríamos sumando este 1 más un 2 se va a 3. Entonces simplemente tenemos que sumarle otra vez un pulso rectangular de altura 1, ¿sí? Y de base menos 1 a 1, ¿sí? Vamos de menos 1 a 1, por lo tanto nuestra tau es 2, ¿sí? Porque es una base de tamaño 2. Entonces esto es más el pulso, un pulso de base 2, parametrizado en t, porque no estamos alterando ni su posición, ni su altura, ¿de acuerdo? Ahora, un último comentario. El pulso rectangular y el pulso triangular están centrados en 0, ¿sí? Esto es importante porque en ocasiones puede que queramos mover eso y para eso simplemente le aplicamos una traslación, ¿de acuerdo? Ok, entonces nuestra primera señal quedaría de esta manera, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta? Perdón, Isa, creo que ya lo habías dicho, pero todas estas anotaciones que estás haciendo las vas a subir al Teams, ¿verdad? Sí, les voy a subir un archivo PDF donde van a Ok. venir las soluciones, ¿de acuerdo? Y también voy a subir la grabación. ¿Mm? Ah, ok, va. Gracias. De acuerdo. Ok, entonces con eso construimos nuestra primera señal. eh, y podemos ver ahora cómo construirla en MATLAB, ¿de acuerdo? Eh, Creo que por simplicidad, para no estar cambiando tanto, voy a construir cada una de las señales y al final le muestro cómo se construyen todas en MATLAB. ¿Les parece? Va. Sí. De acuerdo. ¿Ok? Este fue nuestro primer ejemplo de señal. Vamos con el segundo, que es esto de aquí, que es básicamente una pirámide recortada. Eh, por lo mismo, en realidad es una señal, pues bastante sencilla. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, si se dan cuenta, aquí lo primero que tenemos es esta pirámide que tiene base de menos 4, 4, por lo tanto es base 8, esto es un tau de 8, y normalmente esto llegaría hasta acá, ¿de acuerdo? Sí, ok. Y ahora que es algo importante, es que nosotros queremos que esta parte de aquí esté en 1, ¿sí? Entonces, esta punta de aquí tiene que estar sobre el 1, ¿de acuerdo? Ok. Ya dijimos que el dónde esté este punto va a depender de la K que multiplicamos por la triangular, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí vemos que, ahorita vemos cuánto es, digamos que aquí es un punto K, ¿ok? Y queremos que llegue a 1. Y ahora entonces lo que nosotros tenemos que poder restar es este triangulito de aquí. Si se dan cuenta, este triangulito de base de menos 1 a 1, que se forma en este punto, eh, es otra función triangular que va de menos 1 a 1, por lo tanto, esta va a tener una tau igual a 2, ¿de acuerdo? Y esa tiene que llegar a este mismo punto, ¿sí? Al mismo K, ¿de acuerdo? De altura, ¿sí? O más bien, esta altura debe estar tal que K menos esta altura en rojo, que digamos B, menos B,
nos debe dar 1. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la manera más fácil de hacer esto? Pues con fracciones. La más sencilla es tener esta acá más alta como 4/3 menos P, digamos, 1/3. Y esto nos va a dar 3/3, que es igual a 1. Si se dan cuenta, esto funciona con cualquier fracción. Entonces, podríamos haber tenido 5/4 menos 1/4, y nos quedan 4/4, y vuelve a dar 1. Entonces, lo importante es que se cumpla esta relación de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, con eso tenemos que, vamos a decir que nuestra K son 4/3, ¿de acuerdo? Es un poquito más allá de 1 y le restamos ese poquito para que vuelva a ser 1 y nos quede como esa parte plana de arriba, como una meseta. Y entonces nosotros podríamos armar nuestra señal x de t igual, recordemos que la altura la damos multiplicando, entonces esto es 4/3 por una señal triangular que como parámetro va a recibir una tau de 8 y va a estar evaluada en t. ¿Sí? Y eso sería menos, porque tenemos que restar el triangulito de arriba, 1/3 por otra señal triangular, pero que esta va a tener tau 2 de t. ¿De acuerdo? Y con eso tenemos lista nuestra segunda señal. ¿De acuerdo? Y una pregunta, solo Sí. con poner, o sea, que estamos hablando del pulso triangular, o sea, no es necesario poner la otra relación que nos dio al principio, o sea, lo del valor Perdón, se absoluto. cortó. Ay, ¿me escuchas? ¿Te refieres a ponerla? Se cortó un poco, pero supongo que eres así, en lugar de poner pulso triangular, pongo la expresión completa. Ajá. ¿Se podría? Eh, Podrían también, es igual. Yo aquí lo que hice fue literalmente simplificar notación, ¿sí? Porque aquí yo ya estoy diciendo cuánto vale mi pulso triangular, ¿de acuerdo? Ok, va, Pero ustedes pueden sin ningún problema colocar esta forma completa, solo que sí les quedaría una expresión más compleja, más grande, ok, ¿de acuerdo? Y en va. MATLAB pueden definir, ya lo vamos a ver, pueden definir justamente una función triangular y simplemente estarla llamando, para evitarse estar escribiendo esto cada rato, ¿de acuerdo? Va, perfecto. Ok, entonces vamos a la siguiente. eh, Esta de aquí. Esta, si se dan cuenta, es muy similar a esta. La única diferencia es que aquí estoy llegando a 2 y a 4 en lugar de a 1 y 2, como en este primer caso, como en este caso de aquí. Y además estoy colocándole un piquito, una casita, ¿de acuerdo? Entonces, eso nos indica que la forma base va a ser muy, muy similar a esta. De hecho, déjenme copiarla. Pero va a tener valores diferentes de tau para empezar. ¿Por qué? Ahora, la base, tenemos esta que va de -6 a 6, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que nuestra tau es de 12, ¿de acuerdo? Y en el de arriba, tenemos que nuestra base va de -3 a 3. Entonces, tenemos un tau de 6. Ese es el primer cambio. Entonces, aquí en lugar de un P de 4, es P12, y aquí es un P6. Pero eso no es todo, porque además tenemos que sumar este triangulito de aquí arriba, ¿sí? Que es un triángulo que en la base también tiene un tau de 6 porque va de -3 a 3, y en la altura debe ser de tal que la suma de estos tres, de los dos pulsos rectangulares más ese pulso triangular, lleguemos a 6. Con los dos primeros llegamos a 4, entonces nos faltan dos más, ¿sí? Esta es altura 2. Entonces, y eso es algo importante que también nos falta hacer en los pulsos rectangulares anteriores, porque aquí siguen teniendo altura 1. Entonces, como en este caso solo vamos a llegar a 2, pero queremos llegar a 4, entonces es el doble. 2, ¿sí? Y 2. Más 2 veces una señal triangular, ¿sí? Con tau 6, ¿sí? Perdón, sí es 6, tau 6, y evaluado en t, ¿de acuerdo? Y listo.
¿Puedes Esa es repetir? nuestra... Ah, perdón, ¿Cómo, ¿podrías perdón? repetir el por qué hiciste lo de 2? ¿Por lo de las alturas de Sí, llegar por a las 2? alturas. El pulso rectangular normal, este de aquí, tiene altura K cuando lo multiplicas por una K. Sí, por defecto tiene altura 1. Entonces, si aquí no lo hubiéramos multiplicado por 2, nos hubiera quedado como esta figura de aquí arriba, esta, que tiene el primer escalón llega a altura 1 y el segundo escalón llega a altura 2. Pero en este caso, yo no quiero eso. Yo quiero que el primero llegue a altura 2 y el segundo a altura 4. Entonces, para hacer eso, multiplico por 2 cada escalón. Así el primero sería de altura 2, el segundo también de altura 2 y 2 más 2 da 4. Entonces, en su suma llega a altura 4 y también el pulso triangular yo quiero que llegue a altura 6. Entonces, por eso también lo multiplico por 2. ¿De acuerdo? Va, gracias. De acuerdo. Ok. De acuerdo. Em, Continuamos entonces. Recuerden que si algo no se me escucha bien o se me empieza a cortar, me avisan. Ok, vamos a la siguiente. Esta también la podemos construir muy sencillo. Primero nos damos cuenta que como base podemos tener un pulso rectangular, ¿sí? Este es un pulso rectangular de altura 4 y que va de -2 a 2. ¿De acuerdo? Al ir de -2 a 2, nuestra tau es igual a 4 y nuestra altura también es 4. Entonces, vamos a empezar a construir nuestra señal. X de t va a ser igual a 4 por el pulso con tau 4, valor de t. ¿De acuerdo? Esa es la primera parte. Pero ahora nosotros tenemos que restar toda esta área triangular. Para hacerlo, literalmente es únicamente restar una señal triangular, que es justamente la que se encuentra aquí. ¿De acuerdo? Que esta señal triangular tiene la misma tau, igual va de -2 a 2, entonces también es tau 4, y esta altura es de altura 2, ¿sí? Entonces, aquí tendríamos menos 2 veces la señal triangular con tau 4, valor de t. ¿De acuerdo? Y esto se ve muy fácil porque este punto de aquí, yo quiero restarle algo que lo deje aquí. ¿Cuánto le resto? Pues justamente estos dos, ¿de acuerdo? Para este punto, dejarlo aquí, justamente le resto este que se encuentra aquí, ¿de acuerdo? Y eso va a subtraer ese triángulo. Ok, de acuerdo. Ahora, vamos al último caso, que es la última señal. Esta señal es un poco más interesante, porque si se dan cuenta, hasta este momento, todas las señales que hemos estado haciendo em, son finitas, ¿sí? Es una suma finita de otras señales que nos permite construir otra señal, ¿de acuerdo? Pero en este caso nos están indicando que se repite de manera indefinida. Es una señal infinita que además, si se dan cuenta, es periódica, porque estamos repitiendo el mismo segmento a lo largo del tiempo, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos construir entonces esta señal? Vamos a concentrarnos primeramente en una de los pulsos rectangulares, porque si se dan cuenta, esto es una señal cuadrada. La señal cuadrada se conforma de una sucesión infinita de pulsos rectangulares. Entonces, vamos a primero caracterizar este primer cuadrado, ¿de acuerdo? Este primer cuadrado tiene base 1, va de 0 a 1, entonces está 1. Pero algo importante es que no está centrado en 0, está centrado en 0.5. Y también tiene altura 1, ¿de acuerdo? Entonces, este primer pulso es un pulso rectangular, pero está trasladado, ¿sí? La tau es 1, entonces es tau 1, pero está trasladado. Aquí lo más importante es
no la deformación, sino más bien que se encuentra trasladado. ¿Cómo lo trasladamos? Pues bueno, el pulso original ya dijimos que se encuentra de -1 a 1 y de 0.5 a 0.5 cuando tiene, perdón, de -0.5 a 0.5 cuando tiene tau 1. ¿De acuerdo? Entonces queremos trasladarlo 0.5 a la derecha, entonces eso es con una resta. Entonces este pulso es en t menos 1/2. ¿Sí? Pero ahora, este pulso no es lo mismo, no es el mismo que este. Igual va a ser una señal, un pulso rectangular de tau 1 y va a ser trasladado. Pero ¿cuánto tenemos que trasladarlo? Esto es lo importante. Este se encuentra aquí, que esto es 2.5. ¿De acuerdo? Entonces, aquí lo que tendríamos que hacer es t menos 2.5, que 2.5 es lo mismo que 5/2. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a ver este otro. Este está en 4.5. Entonces, este sería igual un pulso de tamaño 1 en t menos 4.5. Que 4.5 también, déjame escribirlo de la siguiente manera. 4 más 1/2. ¿De acuerdo? Y si nos fuéramos al siguiente caso, lo que tendríamos sería que estaría por acá en 6 y centrado en 6.5. ¿De acuerdo? Y entonces sería el pulso de t menos 6 más 1/2. Analizando esto, nosotros podemos encontrar, digamos, vamos a hacer, déjenme ponerle, no va a ser ya nuestra señal X, porque la señal X es infinita, voy a ponerle XF de finita, ¿de acuerdo? En t, que esto es igual, esto va a ser una suma desde una n igual a 0 hasta una n mayúscula, que n mayúscula es cuántas yo quiero, cuántos de estas señales rectangulares yo quiero, de estos pulsos rectangulares, y es un pulso de tamaño 1 que está trasladado t menos, más o menos, siguiendo esto que vemos aquí, vemos que esto es 2 por n, ¿sí? 2 por m más 1/2. ¿De acuerdo? Y esto nos va a construir n de estas señales, de estos pulsos rectangulares. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? ¿Si vieron por qué es esto? ¿El pulso no era desde 0? Digo, Sí. el escalón. ¿Cuál escalón, perdón? O sea, según yo, esos empezaban desde 0, ¿no? O empiezan desde menos 0.5. ¿Cómo? El escalón, el pulso rectangular está Ah, sí. definido centrado en 0, de menos tau medios a tau medios. Cuando tu tau es 1, tienes de puntos menos 1/2 a 1/2, que es 0.5 a 0.5. Va. Esto es mera convención, o sea, técnicamente ustedes podrían hacerlo como quisieran, nada más especifíquenlo. Pero les va a mover todo esto. Entonces, lo ideal es seguir esta convención, que es la que viene en el libro del Kamen, que es la manera en la que está definida el pulso rectangular. ¿De acuerdo? Oye, y bueno, cuando pide, justamente esa era mi duda, porque bueno, yo entendí cómo era la definición del pulso, utilicé, o sea, bueno, ya ves que en el libro creo que decía algo que los pulsos eran una suma de escalones, entonces lo hice por escalones. Entonces, ¿cómo sé si tengo que También usarlo se puede, solo por que de nuevo escalones? se te va a complicar la notación. Ujú. Ok, pero, o sea, en general las dos funcionan y no pasa nada. Sí, sí funciona, porque al final del día, eso no lo puse aquí, pero la función escalón, esto es igual acá por, y esto está dado por un escalón unitario de t más tau medios menos otro escalón unitario de t menos tau medios.
¿De acuerdo? Sí. Entonces, de esta manera está definido el pulso rectangular, y entonces todas estas las podrían dejar en términos de escalones, pero estarán de acuerdo que eso te deja una expresión bastante más compleja, porque además, si entonces aquí en la triangular, en lugar del pulso, le pones escalón, una resta de escalones, se vuelve otra vez más complejo. Entonces, la idea es simplificar como la notación y el que tanto escribimos. Entonces, nada más, ahorita yo estaba suponiendo que tenemos esta función dada, pero justamente la manera de construirla, y eso va a ser importante, por ejemplo, para cómo lo hacemos en MATLAB, se construye de esta manera. ¿De acuerdo? Va, gracias. Ok. Y finalmente, recuerden que todavía no es nuestra señal, porque lo que nosotros tenemos es que esto se repita de manera indeterminada, infinitamente. Entonces, nuestra señal x de t va a ser igual al límite cuando la n mayúscula tiende al infinito. ¿Sí? Es una suma infinita de esta suma que tenemos aquí. ¿Sí? Y con esto, nosotros ya tenemos la señal construida, que es una señal que se repite indefinidamente. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, con eso ya tenemos construida todas nuestras señales. Vamos a pasar a MATLAB. Déjenme nada más. Vamos a pasar a ver ahora cómo se construye esto en MATLAB. Ok, ahí deberían ya estar viendo MATLAB. Sí, ya se ve. De acuerdo, perfecto. Ok. Entonces, aquí yo tengo abierto lo que es un punto .mlx de MATLAB, que es lo que se le conoce como un light script. Cuando ustedes le dan new, ustedes pueden elegir un script normal o elegir un light script. ¿Qué es la ventaja de los light script? Que me permiten agregar este texto y separar por bloques mi código. ¿De acuerdo? Esta es una manera bastante, a mi parecer, buena de presentar código. Entonces, pueden utilizarla para presentar sus tareas. Si quieren, luego les mando un tutorial de cómo utilizarlos para que puedan entregar sus tareas en este formato. Al menos cuando utilicemos MATLAB, obviamente, pues si son solo ejercicios escritos, pues bueno, ahí pueden entregarlo en un escaneo de su libreta o en un archivo generado digitalmente, una tablet, o en LaTeX si quieren también. De acuerdo. Ok, esto es lo que les comentaba. Queremos tener la función pulso rectangular en MATLAB. Para eso en MATLAB, una manera sencilla de hacerlo es únicamente voy a utilizar esta función Heaviside, que es el escalón unitario, básicamente. ¿Sí? Es la manera en la que se llama el escalón unitario en MATLAB. Y esta se encuentra en el Symbolic Toolbox. Eh, la otra opción que tienen es construyan el escalón por su cuenta, que es una función muy sencilla. Entonces, yo me gusta usar esta porque funciona bastante bien. Ya está vectorizada, entonces no hay que tener tantos problemas con pasarle directamente un rango numérico de valores para que funcione. ¿De acuerdo? Entonces, nada más aquí para MATLAB, esta es la notación para el escalón unitario. ¿De acuerdo? Y ay, creo que se desconectó.
Ahí está, ¿me escuchan? Sí, sin problema, Isaac. Perdón, es que tuve un tema aquí con la red. Es que tengo conectada la tablet y la computadora. Entonces creo que se desconectó la tablet, pero no la computadora. Entonces se vio raro. Pero va, ya estoy de vuelta. Va. Ok. De acuerdo, entonces estábamos en MATLAB. Ok. Para aquellos que nunca han usado MATLAB, esto de aquí se le conoce como una función anónima, que es una manera sencilla de construir funciones. Básicamente yo digo que en la variable p va a quedar guardada una función. Uso la sintaxis arroba para definir qué parámetros va a recibir. Va a recibir en este caso una t y una tau. ¿De acuerdo? Que es básicamente con lo que construimos nuestras funciones pulsos rectangulares. ¿Ok? Y entonces... Ok. Ok, perdón. Y entonces, lo que estoy diciendo es que dados los parámetros t y tau, la función va a estar construida por el escalón valuado en t más tau entre 2, menos el escalón valuado en t menos tau entre 2, que es la fórmula que tenemos aquí. Esta fórmula se encuentra explicada en el libro y me parece que también el profesor Romeo la explicó. Entonces no debería haber un problema. Lo único es que yo cambié un poquito la notación porque en el libro el escalón utiliza únicamente la U y hasta donde yo recuerdo el profesor Romeo utiliza la notación U-1 para el escalón. ¿De acuerdo? Esto es porque en teoría de control la U se utiliza para señales de entrada, entonces para no haber confusión. ¿De acuerdo? Ok, entonces continuamos. Tenemos entonces, ¿qué vamos a en este caso? En este caso solo estoy graficando un escalón. Estoy diciendo que va a tener tau 1, o sea, una base 1, que es el básico. Y esta es una notación que me permite generar un arreglo de valores, ¿sí? Un continuo de valores. Bueno, no es un continuo, pero son muchísimos valores con una separación muy pequeña. Aquí lo que estoy diciendo es, en T guarda un arreglo de valores que va a ir desde menos 2 por tau, ¿sí? Va a tener un espacio de 0.001 entre cada valor y va a llegar a 2 por tau, ¿de acuerdo? Y aquí simplemente estoy diciendo es grafica, plot, en el eje X grafica el tiempo, t, la variable t, y en el eje Y grafica el escalón valuado en ese mismo tiempo t y en la tau 1 que definimos, ¿sí? Y aquí únicamente estoy diciendo que los límites de X van a ir de menos 2 por tau a 2 por tau, y los límites de Y van de menos 0.5 a 2, ¿ok? Y grid on para prender la cuadrícula. Y con esto grafico este escalón, ¿de acuerdo? Esto es nada más para que visualicen que efectivamente estamos construyendo una función escalón con esta fórmula de aquí. Y vemos que va de menos 0.5 a 0.5, que eso está bien, porque un escalón de tau 1 va centrado en 0, va de menos 0.5 a 0.5 y tiene altura 1. ¿De acuerdo? Ok. Y ahora vamos a graficar, vamos a definir nuestra función triangular, que utilizamos la fórmula que viene tanto en el libro como en la redacción del problema. Y simplemente ahora utilizamos tau, pues digo, nuestra P ya definida anteriormente, no vuelvo a usar la definición de resta de escalones, simplemente vuelvo a llamar a mi función P, ¿de acuerdo? Y entonces la triangular está definida por igual con parámetros T y tau, que es 1 menos el valor absoluto de T. Ahora, aquí hay una notación importante para MATLAB. MATLAB te permite trabajar con matrices. Entonces, los operadores funcionan de una forma u otra si trabajamos con matrices vectores que con números escalares. Si yo únicamente usara esto, podría tener problemas porque, bueno, en este caso no, porque es una multiplicación por un escalar, pero básicamente lo que les estoy diciendo es que quiero que esta operación se haga elemento a elemento. ¿Por qué? Porque t como puede ser un único valor, como yo le puedo pasar un arreglo de muchos valores, un vector, ¿sí? Y yo quiero que esto se aplique elemento a elemento, no como si fuera una multiplicación matricial. Lo mismo aquí, porque yo quiero que este resultado se multiplique por el valor elemento a elemento de evaluar la función p, que es el impulso, eh, el pulso rectangular valuado en t y tau. ¿De acuerdo? Esto lo único que quiere decir es aplica todas las operaciones elemento a elemento. No trates de hacer multiplicaciones de matrices. ¿De acuerdo? Ok. Y eso es lo mismo, simplemente lo grafico y vemos que efectivamente esta función nos grafica un pulso triangular. ¿De acuerdo?
Desde aquí, hasta aquí, ninguna duda, pregunta. No, todo Todo bien. claro. De acuerdo. Ok. Entonces, aquí lo único que estoy haciendo es, pues vamos, ejercicio 1, la señal 1, y es lo que vimos, un escalón, ¿sí? Una función pulso rectangular, un rectángulo de tau 4 más 1 de tau 2, y nos da justo la figura que queremos, ¿de acuerdo? Aquí estoy usando otra forma de graficar, que es usando la función fplot. Con fplot yo le puedo decir, grafícame esta función, ¿sí? De menos 3 a 3. Y aquí nomás estoy definiendo los límites en y, ¿de acuerdo? Que vayan de 0 a 3, esto es solo para que se vea un poco más bonito. Y bueno, y aquí podemos ver que es efectivamente la que queremos. Esto que tengo comentado aquí es otra forma de hacerlo. Al final del día esto lo hicimos de una manera sumando solo dos rectángulos, que es muy sencilla, pero yo también puedo haberlo partido, por ejemplo, en un rectángulo central y otros dos rectángulos aquí, ¿de acuerdo? Que estos son rectángulos que van de base 1, o sea, tau 1, pero que están movidos hasta aquí, ¿sí? Están desplazados. Entonces yo también pude haberlo hecho de esa manera y si vuelvo a ejecutar aquí, van a ver que me grafica la misma figura. Esto nada más es para que vean y entonces que hay varias maneras de construir una misma señal, pero bueno, la más sencilla es la que vimos, que es la suma de dos rectángulos, ¿de acuerdo? Ok. Y si se dan cuenta, eso es muy fácil porque yo puedo construir funciones anónimas a partir de otras funciones anónimas. Entonces aquí ya no tuve que volver a escribir toda la gran definición de escalón y de triangular, ¿de acuerdo? Tenemos la señal 2, que la señal 2 es la que vimos y efectivamente son las dos triangulares, ¿sí? Una triangular multiplicada por 4/3 con tau 8 y otra triangular multiplicada por 1/3 con tau 2 y simplemente las resto y con esto de igual manera lo estoy graficando. Aquí no le dije de dónde a dónde va mi X, pero lo puedo hacer de menos 5 a 5. Y aquí está la gráfica, ¿de acuerdo? Esto de xtix, ¿por qué lo pongo? ¿Qué pasa si no lo pongo? Por alguna razón MATLAB simplemente te pone 2 puntos de interés, entonces la gráfica, el grid no se ve muy bien y es más difícil ver dónde están los puntos. Entonces aquí yo lo que estoy diciendo es, en el xtix pongo un arreglo de valores en el mismo rango que le puse en los límites de x y eso me permite que la cuadrícula se vea mejor. Es simplemente una forma para de presentar mejor la gráfica en MATLAB. ¿Sí? De acuerdo. Ok. Y ya vimos que efectivamente nuestras ecuaciones para la señal 2 estaban correctas. Vamos a la señal 3, que de igual forma vimos que es 2 veces el rectángulo con tau 12, más 2 veces el rectángulo con tau 6, más 2 veces una triangular con tau 6, y efectivamente nos da la señal que buscamos. ¿Sí? Igual aquí estoy simplemente graficando con fplot y definiendo los límites en y. Los límites en y los defino porque si no, a la hora de graficar la deja justo ahí y a mí me gusta que se vea un poquito más hacia arriba, entonces es nada más la manera de la que a mí me gusta presentarlo, pero si no, está igualmente bien. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a la señal 4, que dijimos que era un rectángulo de altura 4, base 4, menos un triángulo de altura 2, base 4. Y efectivamente nos da lo que buscamos. ¿Sí? Ok. Y lo demás, igual manera, simplemente estoy graficando. Aquí podría poner de menos 5 a 5. Y aquí me marca no, es coma. Aquí me marca una advertencia porque en realidad esta notación ya me genera un vector, entonces no es necesario ponerlo entre corchetes, ¿de acuerdo? Y funciona perfectamente. ¿Ok? Y ahora lo interesante, vamos a nuestra última señal. Esta señal, pues, por obvias razones yo no puedo graficarla infinitamente en MATLAB, entonces nada más estoy graficando la señal en su versión finita, que esto es lo que vimos, ¿no? Que es la suma del primer escalón que está desplazado 1 medio a la derecha y es de base 1, el segundo escalón que está desplazado 5 medios a la derecha de base 1 y el tercer escalón que está desplazado
de 4 más 1/2 a la derecha de base 1. Y simplemente lo estoy graficando. Y bueno, aquí lo tenemos. Si nosotros quisiéramos agregar un término más, simplemente seguimos la fórmula de arriba. Y entonces aquí sería en lugar de 4, sería 6 más 1/2. Y aquí nos lo va a poner, entonces agrandamos el límite aquí hasta, digamos, 8. Y vemos que aquí están los 4 escalones, ¿de acuerdo? Hasta aquí, ¿alguna duda, pregunta? Todo bien. Oye, Isaac, nada más para, o sea, en esta tú lo haces con funciones anónimas, ¿no? Pero bueno, Exactamente. en las librerías de MATLAB ya había una que estaba como pulso rectangular, o sea, era como recpulse y ya te lo hacía directo, o sea, sin declarar como tal la función anónima. Sí, Pero creo que es podías igual, ¿no? usar. O sea, Es ajá. lo mismo, podías usarlo sin ningún problema. Yo aquí lo quise hacer así para mostrarles que efectivamente tanto el pulso rectangular como Ujú. el pulso triangular se construyen uno a partir del escalón y el triangular a partir del rectangular. Para que vean que efectivamente sí se construye así. ¿Sí? O sea, para que no Ok. quede nada más como un, ok, lo creo, pero bueno. Y bueno, y ya lo único que sí quise usar fue el pulso unitario, fue la función escalón unitario, porque esa es una función muy sencilla que no, pues no tiene mayor misterio. ¿De acuerdo? Órale, va, sí, sin problema. Perfecto. Ok. En el ejercicio 2 nos pedían graficar unas señales. Ahorita vemos un poco. Déjenme, dejo de compartir aquí y comparto de nuevo en la tablet. De acuerdo. Ok. Continuamos. El ejercicio 2 nos dice, esquematice las señales de tiempo continuo de los incisos A a C. Ujú. Por esquematizar, lo único que quería era que hicieran un dibujito más o menos aproximando la idea de cómo se construyen o de cómo funcionan. Y bueno, vamos a ello. Esperen, déjenme, aquí tengo un espacio. Ok, vamos a hacer el inciso A para que tengan una idea más o menos de cómo se construye. Y por cuestiones de tiempo, para no alargarnos tanto y poder hacer otro ejercicio, el B y C pues se hace con la misma idea y ya nada más se los muestro cómo quedan ya en MATLAB. ¿De acuerdo? ¿Qué era lo importante aquí? Lo importante nada más de esto era, más que posquejaran o lo que sea, era que se dieran cuenta de qué efecto tiene el escalón cuando lo multiplicas por una función. ¿De acuerdo? Al final del día, un escalón unitario, vamos a escribirlo aquí. Ok. Ok. El escalón unitario normal llega a altura 1. Para que se vea mejor, vamos a hacerlo aquí. Altura 1. Y nos da 1 a partir de aquí y 0 antes, ¿de acuerdo? Esa es la gran, es una función muy sencilla. Pero ¿por qué esto es importante o por qué nos sirve? Porque esto nos permite entonces de alguna manera recortar funciones. ¿De acuerdo? Entonces, si yo desplazo el escalón, puedo decir a partir de dónde quiero que una función empiece a afectar o no a la señal total. En el primer caso, lo que yo tengo es, primero, una traslación t más 1. T más 1 es una traslación a la izquierda en una unidad. Entonces, en lugar de ser 0 aquí, lo que vamos a tener es que ahora, a partir de menos 1, es donde va a empezar a ser 1. ¿De acuerdo? Y antes es 0. Eso es lo único que hace, es una traslación a la izquierda. Menos, y ahora aquí, de hecho, ahora sí, vamos a ponerlo que aquí es 1, nada más. Aquí es 1. El segundo lo que hace
Esta de aquí es 1 multiplica por 2, entonces ahora la altura va a estar en 2, ya no va a ser en 1, y es t menos 1. T menos 1 es un desplazamiento a la izquierda, ¿sí? Entonces, que digamos que por acá es 1, entonces es a partir de aquí, ¿de acuerdo? Y finalmente tenemos otro escalón que es t menos 3. T menos 3 es un desplazamiento justo a la derecha en 3 unidades. ¿Sí? Aquí es 1, aquí es 2 y aquí es 3. ¿De acuerdo? Recuerden esto de cálculo, para desplazar funciones, sumamos para desplazar a la izquierda y restamos para desplazar a la derecha. Entonces, esta está aquí y no está multiplicado por nada, entonces está sobre aquí. ¿De acuerdo? Ok, a partir de aquí. ¿Sí? Y entonces, nuestra señal total es simplemente sumar o restar dependiendo, pues, estas tres señales. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cómo está? Vamos a ver. Vemos que en menos 1, hasta antes del menos 1, nuestra señal, cuaderno de morado, es 0. ¿Sí? Hasta aquí es 0. Luego, aquí únicamente tenemos este valor 1. Entonces se va a preservar. Tenemos un 1. Y aquí, en el intervalo de 1 a 3, tenemos un 1 en azul, pero esta parte de arriba está restando. ¿De acuerdo? Es un menos 2. Entonces, menos 2 menos 1 es menos 1. Entonces se va a ir hacia menos 1, hacia acá. Ujú. Todo este intervalo. ¿De acuerdo? Ahí esta función en azul sigue todo por acá, ¿eh? Aquí para que no vayan a pensar que se cortó hasta aquí. Ujú. Entonces aquí tenemos menos 1. Y finalmente en este tramo tenemos aquí el 2, que ese sigue siendo negativo. Y tenemos sobrelapadas dos señales que valen 1. Entonces 1 más 1 es 2 y menos 2 más 2 es 0. Entonces este resto de aquí sigue siendo 0. ¿De acuerdo? Y entonces la señal morada es la que nos interesa, que es de menos 1 para atrás es 0, entre menos 1 y 1 es 1, entre 1 y 3 es menos 1, que perdón aquí con la escala. Esto no es menos 1, es menos 1 aquí. ¿Sí? Y de 3 en adelante es 0. ¿De acuerdo? Esa es la señal que tenemos. Que si se dan cuenta, estas son igual son de alguna manera pulsos rectangulares transformados, entonces esto de alguna manera lo podríamos aproximar con pulsos rectangulares también. Ok, ¿hasta aquí alguna pregunta? Este es el bosquejito que yo quería que hicieran, ¿sí? ¿Alguna duda, pregunta? Todo bien. De acuerdo. Ok. En el caso de la B, aquí, ¿qué es lo interesante de la B? Que lo que le tenemos, además de los escalones, unas funciones t más 1, t y nada. ¿Qué es lo interesante? Que esas son rectas. Entonces, vamos a volver a dibujar.
Lo primero que vamos a dibujar va a ser este t más 1 por la menos 1 de t más 1. ¿Sí? Vamos a empezar con t más 1. T más 1 es una recta, ¿sí? Es la recta identidad desplazada en ¿sí? Es la recta identidad, pero desplazada a la izquierda. Ujú. Una unidad. Entonces, esta es la recta t más 1. Y se sigue infinitamente. ¿Qué es lo interesante? Que está multiplicada por un escalón de t menos 1. T menos 1 es un escalón en una unidad a la izquierda. ¿Sí? Es este. ¿De acuerdo? Ese es el escalón t menos 1. Pero si los estoy multiplicando, hasta aquí es 0. Entonces, toda esta parte de la recta, en realidad me la quito, porque hasta ahí el escalón es 0. Entonces, yo puedo borrarlo. Vamos a borrarlo. O sea, el que se multipliquen hace que se... Las recorta básicamente. Ujú, Ah, ok. ujú. Va. Básicamente lo que te hace es que la función empiece a partir del punto donde tú le estás diciendo al escalón, que en este caso es 1. ¿Sí? Va. Por eso ustedes van a ver en el curso que la mayoría de señales x de t van a ser una función f de t, cualquiera, por un escalón en t. ¿Por qué? Porque esto lo que hace es lo mismo que decir que x de t es igual a 0 si t menor a 0 y que x de t es f de t si t mayor o igual a 0. Eso nos quiere decir que todas nuestras funciones hasta antes del 0 no nos interesan, son 0. A partir del 0 es donde se pone interesante. Y esto recordarán que es muy análogo a lo como lo veían en física. En física, la mayoría de nosotros decíamos que había un tiempo inicial y a partir de ese tiempo inicial, dadas ciertas condiciones, empezaba a evolucionar. No teníamos la noción de tiempo negativo de alguna manera en física 1. Entonces, de esa manera nosotros, utilizando el escalón, podemos de una manera más algebraica, sin tener que utilizar funciones definidas a trozos, como en este caso, eh, poder dar esta idea de que las señales nos interesan a partir de tiempos positivos. ¿De acuerdo? Ok. Sí. Entonces, déjenme borrar esta parte. Ok. Tenemos el t más 1, que se va ahí creciendo. Luego tenemos la recta menos t. Tenemos aquí la recta menos t. Digo que o podemos hacer la recta t y simplemente restar la recta t, el u menos 1 de t. ¿De acuerdo? La recta t ya vimos que es esta, que es la identidad, pero no nos interesa a partir de aquí porque estamos multiplicando por un escalón en t. ¿De acuerdo? Ok. Esta es la recta t. Y finalmente tenemos más un escalón menos un escalón en t menos 2. T menos 2 lo va a llevar aquí a 2 y a partir de aquí va a funcionar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Sí. ¿Qué es lo interesante? Esta recta t está restando, ¿sí? Y la recta t más 1 está sumando. Entonces, a partir de 1, todo esto de aquí se va a cancelar. Esta se va a cancelar con esta. Porque son exactamente la misma recta, nada más que desplazadas. A ver, esperen, déjenme ver. Sí, no.
Bueno, no se van a cancelar realmente, lo que van a hacer es se van a ir a 1. Porque, pues bueno, lo que te va a quedar es t más 1 menos t. Esto te queda 1. Ujú. Entonces, esta parte de aquí básicamente lo que nos deja es un 1. Ajá. A ver, espérenme. Sí. Ok. Sí, un 1. ¿De acuerdo? Y aquí estoy restando. Espérenme, hasta aquí tengo 0, si recuerdan. Ujú. Ok. Entonces, ¿cuál es otro rango importante? Aquí. A partir de aquí, entonces, la combinación de estas dos, lo que nos va a dar es como si fuera un escalón en 1, pero negativo, porque recordemos que a la que estamos restando es... Ah, no, sí, positivo. Positivo, un escalón positivo, y la rosa, que era esta de aquí, está restando. Entonces, estas dos se cancelan, y a partir de aquí nos va a quedar un 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en este punto de aquí de en medio, entre 1 y 2, ahí sí tenemos un 1. Ujú. Déjame ponerlo más doble para que se note cuál es la señal que estamos construyendo. Ahí. Y entre 0 y 1, antes va a estar en 0. Aquí va a ser 0, porque no tenemos más. Y entre 0 y 1 tenemos nada más la recta t, pero está restando. ¿Sí? Si lo ven aquí está restando. Entonces va a ser negativa. Entonces se refleja y más bien lo que tenemos es esto de aquí. ¿Sí? De acuerdo. Y esa sería nuestra señal. ¿Alguna duda, pregunta? Yo, Isaac, no entendí muy bien qué pasó con lo de, bueno, en el intervalo 1-2 con las rectas. Ah, ok. En el intervalo 1, 2, lo que yo tengo es, como ya dijimos, el escalón va a partir de 2. Entonces, antes vale 0. Entonces, aquí no hay interferencia del escalón. Únicamente tenemos la recta t más 1 y t. Pero si recuerdas, aquí la t está restando. Ujú. Entonces, en sí, en esta parte de aquí, lo que tenemos es la recta t más 1 menos la recta t. ¿Sí? Que esto es igual a t más 1 menos t, que esto es igual a 1. ¿Sí? Simplemente la constante 1. Entonces, por eso tengo esta parte de aquí como planita que es 1 durante todo ese intervalo. Ah, ok, gracias. De acuerdo. Ok. Ok. De acuerdo. Por cuestiones de tiempo, el último ejercicio es misma idea. ¿De acuerdo? Nada más aquí vas a tener, aquí tienes 3 rectas, que es 2t menos 1, 2t menos 2 y 2t menos 3. ¿De acuerdo? Que son rectas de pendiente 2. A ver, vamos a hacerlo. No nos tardamos mucho. ¿Sí? X de t. Vamos a empezar con esta, t menos 1 por 2. Entonces, vamos a iniciar con esa. Iniciamos con la recta identidad.
Vamos a iniciar con la recta identidad. Ahí más o menos. Y lo primero que hacemos es -1. Entonces se desplaza a la derecha. Y lo que hace el multiplicarla por 2 es cambiar la pendiente, entonces la va a hacer un poco más, digamos por ahí. No es exacto, pero la va a hacer un poco más inclinada hacia el eje X de T. ¿De acuerdo? Ok. Pero debe seguir estando centrada aquí, en 1. ¿Ok? Voy a dibujar las 3 rectas primero y luego vemos cómo las afectan los escalones. Bueno, en este caso es fácil porque tenemos T-1, perdón, aquí, T-1. Entonces, básicamente lo que va a ocurrir es que toda esta parte se va. ¿Sí? Toda esta parte se va. Y nos queda esa recta. ¿De acuerdo? Luego tenemos 2T-2 por T-2. ¿De acuerdo? Esto nos está diciendo que pues, se va a cortar a partir de T-2, que aquí es 2. T-2 lo recorre a la derecha 2 unidades. Y también estamos multiplicando por 2. Entonces la pendiente va a ser la misma que de la otra, solo que va a iniciar en T-2. Entonces podemos simplemente copiar esta. Y lo que va a ser esto, más o menos. ¿Sí? Déjenme le pongo rosa. Ahí está. ¿De acuerdo? Y finalmente tenemos 2T-3 por UT-3. ¿De acuerdo? Que es misma idea, simplemente que ahora recorremos a 3 unidades a la derecha, aquí. Entonces simplemente volvemos a pegar otra recta, que ahora sale de aquí. Y la pendiente es la misma en las 3. Aquí no está la pendiente como correctamente, pero la idea es que las 3 tienen la misma pendiente, todas están multiplicadas por 2. ¿De acuerdo? Y esto vamos a poner la roja. Ahí está. Ok. Tenemos estas 3. Y todas se recortan ahí porque justo están multiplicadas por el escalón T-3 en este caso. De acuerdo. Entonces, regiones interesantes. ¿De acuerdo? Ok. Y además están... Esta está restando, que es esta de aquí. Esta está restando. Y las otras dos están sumando. ¿De acuerdo? Entonces esta está sumando y esa está sumando. ¿De acuerdo? Entonces ahora vamos a construir nuestra señal morada, que es la que nos interesa. Hasta aquí, hasta este 1. Para tener bien los colores. Hasta el 1, pues vale 0, ¿no? Porque pues no hay nada. A partir del 1, la única señal involucrada es la primera, la azul, entre 1 y 2. Y esa está sumando, que es lo que dijimos aquí. Entonces, simplemente es esta misma recta. ¿Sí? Esa es la parte de nuestra señal morada. Ahora, entre 2 y 3, tenemos involucradas la señal azul y la señal rosa. Y la azul habíamos dicho que era T-2 y la rosa habíamos dicho que era T-3. Y esta está restando. Entonces, en esta parte, en este intervalo, lo que vamos a tener va a ser T-2 menos T-3, que esto es igual
a t menos 2 menos t más 3, que esto es igual a 1. ¿De acuerdo? Y entonces, eso quiere decir que aquí lo que vamos a tener, simplemente vamos a decir que aquí es 1. Como no está del todo bien a escala, pues no quedó del todo bien la gráfica, pero por eso es un bosquejo. Aquí va a valer 1 en todo el intervalo de 2 a 3. Y finalmente, en el último intervalo, este de aquí, que de hecho este es el que continúa de 3 hasta infinito, tenemos involucradas, digamos, esta parte de aquí, tenemos involucradas a la recta menos t menos 3 más esta recta roja, que esta que dijimos que era t menos, ¿cuánto dijimos? 4. Perdón. Esta de aquí es t menos 1. Esta es t menos 2. Y esta es t menos 3. Pero las operaciones funcionan igual. Creo que aquí tendríamos menos 1. Y aquí menos 2. Menos 1. Más 2. Y igual vuelve a quedar 1. No hay problema. Entonces aquí tenemos menos t menos 2 más t menos 3, ¿no? Y esto es igual a menos t más 2 más t menos 3. Que esto es igual. Sí. Pero esperen. Sí. Todas están por 2, t menos 3, t menos 2. Ajá. Ok. Entonces se van. Un momentito. Creo que algo no me está cuadrando. Es más 2 por t menos 3. Sí, perdón. Me está faltando sumarle la azul. Porque la azul también está viva en este tramo. ¿Recuerdo? Acuérdense con que lo corté aquí. En realidad esto sigue en el infinito. Entonces sigue viva en este tramo. Entonces esa nos queda t menos 1. T menos 1. Ahí está. Ahora sí decir. Esto es t menos 1 menos t más 2 más t menos 3. Y esto nos va a quedar, esta t se va con esta otra te queda, entonces te queda t menos 1 menos 3 es menos 4 más 2 es menos 2. ¿Sí? Entonces solamente nos va a quedar viva t menos 2, que es justamente la recta rosa, y entonces esta parte se va a ir por acá. Y hasta el infinito. Y esta es nuestra señal. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Perdón por esa última parte, se me fue que la azul también está viva en este último tramo. Va. ¿Ok? ¿Preguntas? No, ninguna. De acuerdo. Ok, entonces ahora vamos a ver las gráficas en MATLAB y veamos que están correctas a como lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? Y déjeme para compartir. Ok. Y aquí está el ejercicio 2. Y de igual manera que el anterior, simplemente
definir una función anónima, que en este caso estoy usando los escalones, digo los escalones unitarios, desplazados a como lo indican las ecuaciones en el ejercicio, y vemos que la primera efectivamente es lo que buscábamos, lo que nos dio. La segunda igual, ¿sí? Es lo mismo que tuvimos, y la tercera, ¿de acuerdo? Y aquí sí se ven bien las escalas, entonces coincide todo con los que nos dio en los bosquejos, ¿de acuerdo? Y ahora sí que el código, la estrategia es la misma, simplemente defino una función anónima con la misma ecuación que nos da el inciso, y lo grafico con fplot, y defino simplemente xlim, ylim y xtix. Para eso, esta parte de aquí nada más es una cuestión estética, porque yo simplemente podría desactivar estas tres, es todo esto, y simplemente usar fplot, y va a funcionar, pero si se dan cuenta, pues no se visualiza tan bien, ¿no? Entonces, si yo activo todo lo demás, pues se puede visualizar mucho mejor, ¿de acuerdo? Ok. Perfecto. Entonces, vamos rápidamente con la última pregunta. En eso me regreso aquí a la tablet. Stop sharing. Y para la última pregunta, aquí la tengo ya avanzada para que la hagamos más rápido y no los retenga más en sábado, ¿de acuerdo? La tercera pregunta nos dice, dada una señal de tiempo continuo x de t y una constante c, considera la señal x de t por el escalón u-1 por t menos c, ¿de acuerdo? Y nos dice el inciso A, demuestre que existe una señal b de t tal que x de t por el escalón en t menos c es igual a v de t menos c por el escalón de t menos c, ¿de acuerdo? Y exprese bt en términos de x de t. Esto nos pide hacer una demostración, y es una demostración de existencia. Cuando nosotros hacemos una demostración de existencia, hay varias estrategias. En este caso, también nos está pidiendo específicamente que b de t en términos de x de t. Entonces, no solamente es encontrar que existe, sino también dar la forma funcional a partir de x de t. ¿De acuerdo? Eso es importante, porque algunas demostraciones de existencia únicamente nos dicen existe, pero no nos ayuda a encontrar cuál es esa función, ¿de acuerdo? En este caso sí tenemos que dar una demostración que nos permite encontrar b de t en términos de x de t, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacemos eso? Pues primero vamos a hacer un pequeño bosquejo. Al final del día lo que queremos es esto. A, por demostrar que existe p de t tal que x de t por u a la menos 1, por u menos 1, u o el escalón unitario, de t, evaluado en t menos c, igual a v de t menos c por el escalón unitario evaluado en t menos c, ¿sí? Y tenemos que esa igualdad se cumple. Eso lo queremos demostrar. Vamos a empezar con un pequeño bosquejo a partir de lo que queremos demostrar. Esto porque es un bosquejo y no ya la demostración, porque estoy usando esta igualdad, ¿sí? Y esta igualdad es lo que yo quiero demostrar. Entonces no la puedo usar realmente, pero sí nos puede servir para dar los primeros pasos. Entonces, sabemos que si t es menor a c, entonces el escalón de t menos c va a estar en 0, ¿de acuerdo? Ahí, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso 1, t menor a c, tenemos que x de t por 0 es igual a b de t menos c por 0, 0 igual a 0, pues no llegamos a nada raro. Este es el caso trivial, porque si los dos escalones son iguales, entonces si los dos valen 0, pues no importa cuánto valga x o cuánto valga b, la igualdad se va a cumplir, te van a quedar ambas iguales a 0. El caso 2 es el interesante. En el caso 2 tenemos t mayor o igual a 0, entonces tenemos que el escalón en t menos c es igual a 1, ¿de acuerdo? Y eso que nos lleva a que esta igualdad, que es de la que estamos queriendo demostrar, esta igualdad de aquí, va a ser igual a x de t por 1 igual a b de t menos c por 1. Y entonces tenemos que en este caso, en t mayor o igual a c, x de t debe ser igual a b de t menos c. Pero yo quiero encontrar b de t, no b de t menos c. Entonces puedo hacer un cambio de variable. Tenemos que t' va a ser igual a t menos c, y entonces t es igual a t' más c.
con ese cambio de variable, yo quedo que b de t' es x de t' más c. Y esta función x, esta función o esta relación es la que estamos buscando, ¿de acuerdo? Y entonces ahora sí vamos con la demostración. Como es una demostración de existencia, si yo doy una función que cumple con las características, pues ya estoy demostrando que existe. Entonces, proponemos b de t igual a x de t más c. Y tenemos que verificar que realmente se cumple la igualdad que estamos buscando. Caso 1, t menor a c. Para el caso 1, t menor a c, el lado izquierdo de la igualdad es x de t por el escalón valuado en t menos c, pero como estoy en t menor a c, esto es 0. Y el lado izquierdo de la igualdad es p de t menos c por el escalón en t menos c, que también da 0. Entonces, la igualdad se cumple. Ambas son iguales. Caso 2, b mayor o igual a c. Para t mayor o igual a c, tendríamos que el lado izquierdo de la igualdad es x de t por el escalón en t menos c. Pero el escalón en t menos c, si t es mayor o igual a c, es 1. Entonces esto es igual a x de t. ¿De acuerdo? Ahora, el lado derecho de la igualdad, tenemos que v de t menos c por el escalón en t menos c va a ser igual a, como estamos en el caso que el escalón vale 1, lo quitamos, y b ya dijimos que vale x de t más c. Entonces reemplazamos t menos c en donde está la t, y tendríamos que x de t menos c más c. Que esto es igual a x de t, que es lo mismo que el lado derecho, que el lado izquierdo de la igualdad. Entonces son iguales y concluimos la demostración. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, pregunta? No, todo bien. De acuerdo. Aquí era importante que vi que algunos en la tarea utilizaron directamente esto como demostración. Dudo que el profe Romeo les pida una demostración en el examen. Nunca lo ha hecho. Formalmente estaría incorrecto hacer esto y decir que, bueno, que esta es la demostración y que esto es igual a esto, porque estás partiendo de la igualdad que quieres usar, o sea, que quieres demostrar. Entonces no hay que usarla, nada más es como un bosquejito, y la demostración correcta es ya decir, proponemos que b de t es tanto y verificamos que cumple lo que estamos buscando. ¿De acuerdo? Perfecto. Y pues vemos que la función b de t es muy sencilla, es simplemente b de t es igual a x de t más c, que si lo piensan es algo muy intuitivo en este caso, o sea, era muy obvio que iba a ser eso. Y entonces, para esta parte, pues simplemente aquí ya vimos que b de t es x de t más c. Y entonces, para el inciso 1, pues está muy sencillo. Tendríamos entonces que la solución, tendríamos que p de t sería igual a e a la menos 2 por t más 3. ¿De acuerdo? Y en este caso tendríamos b de t igual a, en donde hay t ponemos t más c, que en este caso c es 3. Entonces tenemos t más 3 al cuadrado menos t más 3 más 1. Y en este último caso tenemos b de t, que es el seno de 2 por t, que en este caso va a ser t más 3. Más pi cuartos, perdón. Ahí está. Y cerramos. Y listo. Esas serían las funciones b de t en cada caso. Y con eso terminamos el último ejercicio y con eso queda lista la tarea. ¿Alguna duda, pregunta? No, sin problema. Yo pensaba que estaba un poquito más difícil, pero entonces en el inciso B ya nada más era con lo de arriba, la función de x de t más c, como simplificar lo de abajo, o sea, esas tres funciones que te pone ahí y ya. Exactamente, Ok. básicamente. Ahora, aquí lo pudimos hacer porque justo en nuestra demostración demostramos la existencia a partir de dar la forma de cómo encontrar esa función. ¿De acuerdo? Sí, ok. Ya. Ok, perfecto. Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Déjenme... Dejo de compartir. Oye, yo tengo una duda de la siguiente tarea. Sí. Es que en un ejercicio dice que comparemos el resultado que obtuvimos en un inciso con, Ah, con un problema de otro que no nos ha pedido. Mi pregunta es, ¿ese inciso pues,
¿No lo brincamos o al final sí tenemos que hacer el otro inciso que nos pide para poderlo responder? No, los errores que se lo brínquenlo. Ahorita, por eso les digo, hoy les subo el PDF ya con bien la tarea estructurada y yo me encargo de revisar esos detalles y quitarlos cuando es necesario, ¿de acuerdo? Ah, ok, va. Súper. Sí. Entonces, para que no haya confusión, cada que el profe Romeo les deje una tarea, espérense que yo les suba el documento ya con la tarea revisada y los ejercicios ya estructurados, y ya para que no tengan problemas y sepan qué ejercicios tienen que resolver y cómo, ¿de acuerdo? Ah, ok, va, súper. Va, perfecto. Gracias. No, de nada, porque por ejemplo, para esta tarea les voy a agregar yo un ejercicio extra que va a ser útil, entonces, para que sepan qué resolver, ¿de acuerdo? Va. Sí, perfecto. Ok, entonces déjenme termino la grabación y... esperen. No sé por qué a mí no me dejó meterme como a la reunión.